La diabetes es una enfermedad que tiene muchos factores asociados, pero que el seno familiar juega un papel muy importante. Sí, aquí vamos a llamar la atención sobre el abuso de la alimentación en la población más pudiente, sobre todo, por ejemplo, en los países desarrollados, como Estados Unidos, que ha aumentado bastante el porcentaje de pacientes obesos. En México, por ejemplo, que es uno de los países que más obesos tiene, pues son China. La China, un país los bastante países que tienen desarrollado. cifras más altas. Exactamente, o sea, tienen bastante cantidad de pacientes diabéticos y uno de los factores importantes es la alimentación, la mala alimentación. Por ejemplo, aquí vemos el excesivo consumo de la comida rápida, de los refrescos, sí, de botella, como dicen las colas. Así es. Todo eso tiene grande cantidad de azúcar. Así es. Entonces esto consumiéndose con mucha frecuencia puede conllevar a la obesidad y esta a la diabetes. Pero una pregunta que me habían hecho esta mañana cuando difundimos el programa, doctor, ¿hasta qué edad? O sea, ¿cuál es la edad mínima de que podemos ver a un paciente diabético? Porque déjeme decirle que las personas se sorprenden cuando oyen a uno conversando de que tal paciente de tal edad, de 7 años, de 8 años, diabético en el INDEN, el Instituto Nacional de Diabetes. ¿Cuál es la edad mínima en la cual se puede encontrar un paciente diabético? Yo he visto diabetes en todas las edades. He visto diabetes en edades extremas, paciente mayor de 70, 75 Exacto. años, y he visto diabetes en niños, pero niños tan pequeños de 1 año, 2 años, Sí. generalmente. Sí. Hemos visto, y en el INDEN, en nuestro medio. Correcto. Nosotros tenemos, o sea, la casuística del INDEN, que es un reflejo de lo que pasa en el país, porque yo creo que todos los diabéticos han pasado por el instituto. El hospital de la diabetes. El hospital de la diabetes, la casa del paciente diabético. Hemos visto todas las edades, o sea que no podemos clasificarla. Decirle, bueno, estoy libre, en esta edad no me va a pasar. Y Pasa entonces, si un infante ya es diagnosticado con diabetes, o sea, ¿cómo surge? O sea, ¿cómo se sana? ¿Cuál es el procedimiento para que ese niño mejore? Realmente diabetes no se sana, y entonces ahí viene la parte del tratamiento. Cuando son niños, generalmente son diabéticos tipo 1, o sea, niños donde van a necesitar insulina para el resto de su vida. Ay, porque Dios. su páncreas generalmente no las produce, O sea, en la totalidad de los casos. Sí, es importante este dato porque esta mañana una de mis pacientes de diálisis me dijo, mire doctor, tengo un problema y es que mi nieto de 2 años le han diagnosticado diabetes. Sí. Entonces la madre está muy preocupada porque dice que ese niño no va a llegar adulto. Entonces ahora yo le hago la pregunta, ¿puede un paciente diabético, un infante de 2 años llegar a adulto con la enfermedad? Por supuesto que sí. ¿Qué pasa? La diabetes tiene una historia natural. A Si ver. nosotros dejamos cursar la diabetes sin ningún freno, sin ningún tratamiento, pues obviamente estos niños no van a ver la adultez, porque tiene un sinnúmero de pasos que van a ocurrir. Fallo renal, o sea, dependiendo, claro, la idiosincrasia de cada paciente, fallo renal que va a terminar en hemodiálisis, y ya cuando están muy niños, pues obviamente las complicaciones son mayores, complicaciones cardiovasculares, complicaciones en todos los órganos donde hay un azúcar alta o lo que nosotros llamamos glucotoxicidad. O sea que si este niño es cuidado desde sus inicios, realmente va a ver su adultez. Okay. Pero el secreto está en el control metabólico, en que tenga una diabetes controlada. Bien, estamos conversando con la doctora Cepeda, Jenny Cepeda, sobre lo que es la diabetes, y más adelante vamos a hablar del tratamiento de la insulina. A nuestros amigos oyentes pueden ya comenzar a llamar cuando así gusten al 809-531-1701, 809-531-5508, y desde el interior a todos nuestros amigos del interior del país, de Samaná, que nos llamaron la semana pasada, de Higüey, de Monteplata, de Vallaguana, de Cotuí, San Francisco de Macorís. Siempre menciono también a Hondo Valle, Elías Piña, San Juan de la Maguana, y del país entero. Pueden llamar a los teléfonos 1-809-200-3141, el 1-809-200-5508, sin cargos. Yo tengo una pregunta bastante importante. No, ¿qué tiene que decir, doctor? Pregunte, Yo tengo pregunte. otra pregunta. Otra. Pregunte. Muy importante. Y la voy a decir muy despacio. Bueno, Doctora, ¿hay diabetes emocional? eso sí es importante Gracias, saberlo. doctor, porque esa es una pregunta que nos hacen mucho en las Sí. consultas. No existe. La mía es emocional, doctora, la mía es emocional. Yo no voy a Yo llevar no voy a llevar tratamiento porque lo mío es por emociones. Si Exacto. así fuera, todos los médicos tuviéramos diabetes. Realmente
no existe la diabetes emocional. Es un concepto que se ha acuñado porque cuando ocurre una situación emocional importante, un fallecimiento, un pique, una situación extrema, pues obviamente aumentan las hormonas del estrés, que son las catecolaminas. Al aumentar las catecolaminas, hay una cascada de hormonas que aumentan, también obviamente van a aumentar esas emociones y va a llegar el momento en que probablemente se desmaya, se siente muy mal y viene el momento en el que tú, bueno, me voy a hacer una glicemia porque me puse malo. O sea que es un momento donde ocurren muchas cosas en el entorno que hacen que tú te sientas mal y te llevan a hacerte una prueba. Pero fueron dos factores que coincidieron. Un diagnóstico de diabetes que ya tenía y que en una situación extrema acudió al especialista o a cualquier personal médico. Muy importante que la población sepa que no existe lo que es la diabetes emocional. Entonces la otra pregunta, ¿cuáles son los valores normales de azúcar en sangre? Lo que es la glicemia. Que esta pregunta tiene su importancia porque muchas veces hay laboratorios que me dan unos valores y hay personas que tomando en cuenta los valores de referencia, pues se tienden a confundirse y no llevan el análisis con su doble intención a donde el médico. ¿Cuáles son los valores normales de una glicemia? Nosotros utilizamos, en nuestra institución, el INDEN, se utilizan los valores. Hay dos instituciones internacionales que han marcado pautas de evidencia. La Sociedad Americana de la Diabetes dice una glicemia en ayunas, por encima de 126 hace el diagnóstico de diabetes. Mayor de 126 en ayunas es diabético. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 glicemias tomadas en ayunas, mayor de 126, una ayuna que sea aproximadamente 8 horas. Exactamente, antes que nada, porque lo que pasa es que me preguntan mucho, muchas personas que han tenido 150 y no se vuelven a repetir una glicemia porque le tienen miedo. Entonces es importante. Tiene miedo al diagnóstico de diabetes. Entonces se la hace y después se la repiten. Si le repiten, entonces por encima de 126 es diabético. Y coincide con la Federación Internacional de Diabetes esas cifras. Ahí no hay duda. De hecho, en el diagnóstico no hay duda en ninguna de las organizaciones internacionales. Más se complica cuando hablamos de embarazadas, en niños, pero ese es el diagnóstico. Ahora, digo, en niños es la misma. Si me salió en 105 la glicemia, 105. Ahí venía, el diagnóstico de prediabetes es donde las dos sociedades dicen valores diferentes. La sociedad americana dice que por debajo de 99, ya 100, 101, ya podría ser prediabetes. Pero la Federación Internacional de Diabetes dice 110. Yo en mi práctica personal entiendo que más vale prevenir. Yo no espero una cifra de 110. En lo personal, porque las guías están ahí y tú eres el que decide a quién toma. Sí, doctora. Ahora mismo no hace ni una hora que una enfermera fue a donde mí, de Secanot, me dice, Polanco, mira, estoy preocupada. Una glicemia en 106, me están asustando. ¿Qué se hace con esa paciente? Esa es una paciente que tiene 106 de glicemia. Hay que intervenir. Y la primera intervención es ejercicio. Pero no es diabética esa paciente. Es prediabética. A mi punto de vista, si usamos los valores de la Sociedad Americana de la Diabetes, si se lo preguntamos a la Federación Internacional, me dice, bueno, está en alerta, pero no es prediabetes. Yo soy una paciente que necesita intervención para prevenir, porque el mejor tratamiento es prevención. Entonces es una paciente que no tenemos que sentar, hacer un plan nutricional, hacer cambios en su estilo de vida, hacer ejercicio, bajar por lo menos un 7 a un 10% de su peso y podemos garantizar a que esa progresión no avance. O sea que yo puedo prevenir la diabetes. Por supuesto que sí, es una enfermedad prevenible y que con solamente hacer cambios en el estilo de vida podemos lograrlo. O sea que es importante que todos los pacientes que se les ha hecho el diagnóstico de prediabético no hagan lo que hacen muchos, que se hacen una glicemia, le salen 105 y le salen huyendo al médico y a los 5 años es que vuelven al donde el médico porque tienen todo el cuadro clínico de la diabetes. Entonces usted le pregunta, ¿le habían diagnosticado diabetes hace 5 años? No, doctor, salí con la glicemia un poco alta. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de yo no manejarme, no tratarme con una glicemia en 105? Obviamente la progresión a diabetes. Puede que no progrese, pero puede que sí. Entonces ese 50-50 de probabilidad es un juego muy peligroso. Lo mejor es prevenirla e intervenirla. Un asunto con el diagnóstico, volviendo al tema del diagnóstico, eso cuando hablamos de las glicemias basales, pero cuando hablamos 2 horas
Postprandiales, 2 horas después de haber ingerido una comida que tenga 75 gramos de glucosa o la famosa glucola, que es un juguito bien incómodo. Eso tiene sus cifras. Mayor de 200 ya es diagnóstico de diabetes. Entre 140 y 200 es prediabetes. Entonces es importante, por ejemplo, me ha pasado pacientes que vienen, a las 2 horas está en 90, pero a la hora, laboratorios que lo reportan mayor de 200. Entonces ahí viene la otra parte del diagnóstico. En cualquier momento del diagnóstico, de la prueba que salga mayor de 200, es diabético. Es diabético, o sea, porque yo haya ingerido una comida bastante dulce y me salió en 300 en algún momento, diabético, yo no puedo, y medio. Doctora, no voy a acusarlo a que fue por la miel que me... Claro que no, Tome. porque si otro se come la misma miel, tiene la reserva pancreática para poder atacar esa glicemia y no le sale igual. Así que no, realmente en cualquier momento por encima de 200 es diabetes. Doctor, ¿y cuando usted le da ese diagnóstico a un paciente? Eso es un diagnóstico que se trata con mucho tacto porque la diabetes tiene muchas connotaciones familiares, piensan que son diagnósticos de muerte. Entonces, se conversa mucho, esas consultas generalmente tardan. Y no importa quién esté fuera, hay que darle su tiempo, explicarle cuáles serían las consecuencias de si no lleva el tratamiento. De hecho, hay una etapa de negación. La primera parte, casi todos los pacientes entran en negación. No, yo me la voy a repetir, eso fue que me bebí un jugo. Hasta los médicos. Sí, así es. Sobre todo los médicos. Eso fue emoción, tengo mucho estrés, tengo mucho problema. Todo el mundo tiene estrés y problemas y no todos son diabéticos. Entonces, ese es el momento en el que tenemos que sentarnos y convencerlo. Probablemente la primera consulta es un proceso, pero hay que avanzar, porque las complicaciones vienen ahí. Ok, entonces una pregunta que yo tengo curiosa, a ver, el doctor me da un chance. A ver. Ya cuando una persona es diagnosticada con diabetes, o sea, ¿cuándo empieza a inyectarse insulina? Ok, esa es la Porque yo no sé. pregunta. A propósito del Sí. tema. El A doctor se propósito ríe del porque tema. yo no soy médico, doctor. Bueno, el momento de cuándo vamos a inyectar va a depender muchos factores. El primero es cuáles son los síntomas que tiene el paciente. Hay síntomas de que tenemos que usar insulina en sus inicios. Por ejemplo, ese paciente que llegó que está perdiendo mucho peso, que está orinando mucho, que está tomando mucha agua, que está comiendo mucho, son síntomas de que hay una utilización importante de sus reservas. Entonces ese paciente lleva insulina. En el momento que se hace el diagnóstico, si ese paciente cursa con una complicación de la diabetes que se llama cetoacidosis o un síndrome hiperosmolar, en situaciones agudas lleva insulina. Y el tratamiento después de ese cuadro agudo lleva insulina hasta que podamos reevaluar a través del O sea, tiempo. usted me está diciendo que yo puedo iniciar el tratamiento de la diabetes con insulina, pero eso no significa, sobre No todo en significa, el diabético sí. o exclusivamente en el diabético tipo 2, que me Sí. voy a quedar con insulina. Así es, O sea, que porque si puedo es diabético pasar- tipo 1 no se va a discutir, lleva No, insulina. claro, puedo Exacto. pasar de insulina, luego estabilizado el cuadro, a medicamentos orales, o sea, pastillas, tabletas. Podría ocurrir, A ver. pero no es algo que prometemos. Yo Ok. personalmente, un paciente que ha llegado en cetoacidosis o a un estado de hiperosmolar, me habla de que sus reservas pancreáticas probablemente no están muy buenas. Pudo haber sido que junto con el diagnóstico tuvo una complicación, de que tuvo una infección, de que tuvo alguna situación que requirió más carga de insulina, entonces de su propio cuerpo, entonces podríamos verlo, y quien lo va a decir es el mismo paciente, pero es un paciente que sí se está observando, que siempre está con el doctor, que podemos negociarlo, pero generalmente no ocurre. O sea que eso es algo que hay que tomarlo con mucho cuidado. No se lo prometo a ningún paciente, pero podría ocurrir el caso. Podría ocurrir. Dos preguntas aquí. Automedicación Diga la pregunta y vamos a la en el pausa. paciente diabético. Usted sabe que es bastante frecuente que el paciente diabético, sobre todo el que no ha aceptado 100% el diagnóstico de su enfermedad, llevan automedicación. Y segundo, el uso de las infusiones Ujú. o de la medicina natural. Ay, ay, ay. Bueno, esta respuesta la va a dar la doctora Jenny Cepeda tras la pausa, ya regresamos. Entonces, esta pregunta es debido a que muchas personas no aceptan su condición de que son diabéticos y de repente en República Dominicana tenemos aproximadamente 10 millones de médicos donde cada quien da una opinión. Así. Doctora, ¿cuáles consecuencias podría tener un paciente que utilice o que se automedique
siendo diabético? Realmente, en el momento que le dicen que es diabético, las estadísticas hablan de que la mitad ya tiene daños. Ok. Ya tiene daño a riñón, ya tiene daño a corazón, ya tiene daño a sus vasos, ya tiene daño a sus nervios. Entonces, imagínense, si en el momento de diagnóstico se estima que ya tenía 5 años siendo diabético. Ok. Imagínense que comience a retrasar el tratamiento adecuado. Una diabetes mal controlada, que no lleva las cosas como son, pues obviamente va a tener un daño importante en todos sus órganos. El paciente que está bien controlado, y voy a voltear un poco la pregunta, ocurre algo interesante, y eso pasa cuando usamos insulina a tiempo, de que tiene una memoria metabólica, o sea que puede que en algún momento sus glicemias no se porten muy bien, pero ya hay una memoria metabólica de portarse bien por la insulina que usó en algún momento, donde no ocurre o se aplaza el momento en el que ocurran estas complicaciones. O sea que es importante. El diabético que no se controla va a tener, aparte de todos los problemas en sus órganos, una mayor incidencia a que su tiempo se acorte. O sea que si estaba pautado, o sea, claro, por la enfermedad per se, puede morir por 1000 cosas más, pero asociadas a diabetes, si no se cuida y si no lleva el control adecuado, va a morir antes. O sea que va a tener una mortalidad reducida. O sea que no puedo utilizar el medicamento que le recetaron a mi hermano o a mi primo. Así es, cada paciente, sí, cada paciente tiene una situación particular. Y sobre todo tiene una reserva de páncreas individual y hígado de Horta. Entonces, en cuanto a la medicina natural, las infusiones, el té de algo, de esto, de aquello, resulta... El problema de todo eso es que no tenemos evidencia. No tenemos evidencia de cómo se comporta, qué tiempo dura ese efecto, cómo se comportan esos pacientes que ya tienen un daño renal, que ya tienen un daño a nivel de hígado, a nivel de otros vasos, a nivel de otros órganos. Entonces, al tener ese punto ciego es difícil, porque hoy en día la medicina es basada en la evidencia. No en lo que yo he visto, en la experiencia, ya eso no existe, o por lo menos no en la práctica segura. Entonces ya procedimientos validados con estos suplementos no los hay. Bien, es importante nosotros dar un dato a todo nuestro querido público, y es que las unidades de diálisis, el 40% de los pacientes que están en las unidades de diálisis, la causa de la insuficiencia renal crónica es la diabetes. Así es. Entonces nosotros por eso no debemos descuidar esta enfermedad. Entonces, la mayoría de los pacientes que ustedes ven amputados en la calle, inclusive en República Dominicana, no es por accidente de tránsito, es por complicaciones crónicas de la diabetes. Así es. Doctora, hay la mayoría de los pacientes que andan con lentes o que son ciegos. Así es, O sea, ese es por otro la de los diabetes. problemas, jóvenes, O sea, que nosotros ceguera. tenemos que tener bastante cuidado con esta enfermedad y debemos manejarla adecuadamente. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la insulina. La insulina. ¿Qué es la insulina, doctora? La insulina es una hormona que es la que permite que la glucosa, que es podríamos decir el nutriente donde la célula utiliza para obtener energía. La insulina, en pocas palabras, es esa hormona que va a llevar esa glucosa a los órganos. Obviamente esta hormona tiene otras funciones más, pero la función principal es esa. Entonces, si yo no tengo los órganos que tengan sus nutrientes adecuados, van a pasar todas las complicaciones que conocemos de la diabetes, y además ocurre algo importante. La insulina permite de que no ocurra toxicidad de ese exceso de azúcar en la sangre. Al poderla llevar a los órganos, no hay esa toxicidad en los pacientes que tienen diabetes, que necesitan insulina y que no la están usando. O sea, la doctora nos está explicando claramente que la insulina es una hormona producida por nuestro cuerpo. Así es. O sea, que cuando yo necesito inyectarme insulina es porque mi cuerpo no la produce adecuadamente, no es de buena calidad, o no está produciendo mi cuerpo insulina, o hay lo que se llama insulinoresistencia. O sea, que hay diferentes razones por las cuales yo debo de utilizar insulina. ¿Y causa efectos secundarios? Los efectos secundarios de la insulina realmente son muy pocos, pero es importante. La más importante es la hipoglucemia, cuando se coloca más de la cuenta, cuando la colocamos en lugares no adecuados, cuando la colocamos siempre en el mismo lugar, entonces, y produce ciertos efectos locales. Esa es la complicación más temida. La otra complicación del uso de la insulina es donde en el sitio de inyección puede producir un acúmulo de tejido, que son distrofias, y esas distrofias entonces visualmente se ven feitas,
pero la verdad es que no per se no es un tumor, no es una masa, sino que inmediatamente dejamos de ponerla en el mismo lugar, pues esto tiende a ceder. Así como se acumula masa, también puede deprimirse un poco, o sea que puedo tener una parte más hueca, pero inmediatamente cambiamos los sitios de inyección, pues obviamente eso se va. Si usted o alguien de su familia le han diagnosticado diabetes, es posible que tenga algunas preguntas para nuestra invitada del día de hoy. Los teléfonos de aquí de cabina son 809-531-1701, 809-531-5508. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Doctora, entonces la insulina no produce esa complicación que dicen los pacientes que no la usan porque se quedan ciegos, porque daña los riñones, Así es. porque produce neuropatía. ¿Qué pasa cuando colocas insulina en el momento inicial? Ocurren dos cosas que tiende a confundir a la población. Lo primero es que hay un edema, o sea, se llena de líquido las fibras nerviosas. Entonces esa neuropatía insulínica lo siente en el momento en el que se coloca la insulina y que generalmente en una semana desaparece. Eso mismo pasa a nivel de los vasitos que están en los ojos. Esos vasitos se llenan también de líquido porque el azúcar está pasando en el lugar que debe estar. Entonces ese camino del azúcar hacia donde debe estar, entonces provoca una acumulación de líquido y hace que no podamos ver bien. Pero eso es una situación que va a mejorar, que va a arreglarse en una semana. Uno se lo explica a todos los pacientes que comienza el tratamiento de insulina para que no se asusten y para que sepan que eso va a resolverse en días. Doctora, un paciente diabético tipo 2 me preguntó esta mañana que él se veía muy bien de su diabetes, pero inmediatamente comenzó la administración de insulina, empezó a engordar. Entonces luego tuvieron que agregarle otro medicamento para que pudiera rebajar. Sí. Un medicamento que también controlaba la glicemia. ¿Puede esto ser posible? Sí, realmente como la función de la insulina es llevar ese azúcar que está en nuestros vasos sanguíneos, llevarla hacia los órganos. Entonces, si yo tengo un acúmulo de azúcar, porque tengo el azúcar alta, al inyectar la insulina, entonces ese transporte hacia los órganos va a ocurrir y obviamente va a aumentar de peso. Aunque ahora con las insulinas análogas no hay, aunque haya un aumento, el aumento es menos. Entonces eso pasa más con la insulina humana. Entonces básicamente es agregar el tratamiento adecuado y si tenemos que usar un medicamento que pueda ayudar a controlar el peso, si hacemos dieta y ejercicio, si bajamos un poco las porciones de carbohidratos en exceso, porque el diabético puede comer de todo siempre que sea en cantidades adecuadas y obviamente de que esos dulcitos y esas cositas no sean algo de todos los días. Entonces, el paciente que está usando insulina va a aumentar de peso en sus inicios, si usamos un análogo va a aumentar menos, pero si hace ejercicio y si lleva un plan nutricional adecuado, pues obviamente ese aumento de peso va a controlarse. Yo tengo una pregunta respecto a eso que me hizo un pariente y me dijo, pregúntame a la doctora, ¿cuáles son los carbohidratos que debe comer una persona con diabetes? Todos. ¿Qué son los hidratos de carbono o cereales, como decimos los nutriólogos? Arroz, víveres, las harinas, pan, pastas, avena, maicena, todo eso son hidratos de carbono y todos los diabéticos pueden comerlo. Lo importante es la cantidad. Hay personas que me dicen, doctor, ¿yo puedo comer papa? Sí, usted puede comer papa. O doctora, yo no estoy comiendo arroz, yo estoy comiendo guineíto. Mire, ¿y cuántos guineitos usted se come? Hay como 5. Entonces es el exceso el problema. Sí, pero perdón, salió un artículo la semana pasada que leímos donde decía que el arroz contiene una gran cantidad de carbohidratos. ¿No perjudicaría esto? El arroz contiene almidón, igual que todos los hidratos de carbono. ¿Qué es lo importante? No es tanto la capacidad que tiene ese alimento de subir el azúcar, sino la cantidad y también cómo combinarlo. Ok, entonces, ¿cuántos alimentos, o sea, cuántas comidas debe de tener un paciente diabético? Porque usted sabe que el dominicano tiene 3 comidas. Desayuno, y el diabético almuerzo también. Y cena. Entonces, ¿cuántas veces debe de comer? El diabético también, su desayuno, comida y cena. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Si está utilizando insulina, va a tener que hacer una merienda. Y esa merienda hay que sincronizarla con sus dosis de insulina, porque hay una lógica, o sea, si usted necesita insulina
Y la insulina tiene mucho que ver con la cantidad que usted coma. No es que coma mucho para ya usar mucho. Ok. Ahí viene la participación de la interacción del médico con su paciente. Si está comiendo mucho, obviamente va a necesitar mucha insulina, pero si controlamos, no que pase hambre, sino que coma lo normal para donde se sienta saciado y no caiga en exceso, No, entonces no, la cantidad de insulina hay que hacer, ¿verdad?, la sincronía de lo que come con lo que se coloca. Hablando de insulina, doctora, o sea, veo muchos pacientes que utilizan hasta 5 inyecciones de insulina. O sea, en la mañana, Ujú. una dosis en la tarde, casi en la noche, pero utilizan una dosis Insulina rápida. después o con cada comida. Bueno, ¿Por ese qué? generalmente es ese paciente donde no tiene ninguna reserva de producción de insulina por parte de su páncreas. Recordemos que el páncreas tiene unas células beta que son las que producen insulina. Esos pacientes que no tienen ninguna producción de insulina tienen que imitar una secreción de insulina normal. Entonces hay dos tipos de insulina. Hay una insulina que es la que cubre en todos los periodos donde no estoy comiendo. Y la otra insulina es, o sea, hablando de función normal, hay un tipo de secreción de insulina que va a la par cuando comemos. Entonces, cuando el paciente no produce absolutamente nada de insulina, nosotros tenemos que imitar esa secreción, lo que nosotros llamamos la insulina basal, que es la que participa entre una comida y otra, y la insulina prandial, que es la insulina que utilizamos para cubrir esos requerimientos cuando come. Entonces, Sí, son pero dos doctora, tipos de en insulina. un paciente adulto, esto podría manejarse bien, adecuadamente, pero ¿y si nosotros tenemos un niño de 8 años Niños y que tenemos que administrar la insulina 5 dosis al día? ¿Cómo se maneja esto? En Bueno. este niño que va a la escuela, sí. ¿cómo manejamos? Ahí esta viene la situación? familia. Entonces, nosotros tenemos, o sea, el Instituto de la Diabetes maneja niños de edades más pequeñas, por ejemplo, un niño de 2 años. ¿Qué se hace en esos casos? Hacemos glicemias antes, entonces ahí viene el automonitoreo o el monitoreo por parte del familiar. Glicemias antes de la comida y dependiendo las glicemias y el peso de ese niño. ¿Y por qué tiempo le vamos a hacer glicemia antes de cada comida al paciente? ¿Por qué tiempo? Porque veo pacientes que tienen la maquinita, el aparatito y todos los días Siempre, doctor. se pinchan. Así es. Hay en promedio el diabético tipo 1 se inyecta 1800 veces al año. Por eso estamos 1800 veces al año para tener un buen control metabólico. Oye. Por eso nosotros, Despacio para que la los gente pacientes diabéticos tipo 1, generalmente hay una estadística que habla de que se inyectan 1800 veces en un año. Por eso estos pacientes son tan afectados cuando su entorno familiar no está bien. Y oramos al Señor para que en algún momento pueda salir al mercado el páncreas artificial o el sensor de glucosa que ya está en el mercado, pero no es accesible para la población en general. Esperando que esta tecnología pueda estar en la mano del diabético tipo 1, sobre todo este diabético que desde niño tiene que inyectarse más de 3 veces en un día. Doctora, ¿y disfruta el paciente diabético, sobre todo el tipo 1, las bodas, bautizos, cumpleaños y demás? Claro que sí, hay que darle calidad de vida. A esos niños se les permite comer. Un cumpleaños no ocurre todo, es un cumpleaños una vez al año, ¿verdad? Una vez al Entonces, año, sí, pero por hay supuesto, ahí nosotros, actividades. por supuesto que comparta. Lo que nosotros tratamos es educar. Ese es nuestro estilo de vida. Es un mal día, eso es un día en el que un buen día, porque es un ¿verdad? cumpleaños. Y ponerle un poco más de insulina. Si comió más, ponemos más. Doctora, pero ese poquito más de insulina no puede conllevar a una hipoglucemia. Ese poquito más, por eso depende del paciente, depende del niño, depende cómo hemos visto su monitorización, porque cada edad tiene una dosis de insulina diferente, cada peso tiene una dosis de insulina diferente, y el objetivo del control glucémico, sobre todo en niños, es diferente al que está al adulto. En niños yo tengo que mantener un rango de glucemias diferente, porque las hipoglucemias en estas edades son muy importantes. Estos niños están creciendo, están en el colegio, yo tengo que permitir que esté activo. Entonces, por eso debe ser, el diabético tipo 1 debe tener una muy buena relación con su pediatra. ¿Y cuáles deben ser los valores de glicemia de un paciente diabético en ayunas, por ejemplo? Eso va a depender la edad. Va a depender la edad, pero generalmente entre 120 y 130. 130, pero esto es para adultos en edad, adultos mayores necesariamente por encima de los 65 años,
los rangos son son mayores, perdón, 140, 150, por sí. el problema de la Sí, hipoglucemia. doctora, sin embargo, yo vi a un paciente, me correspondió manejar un paciente creo que el jueves, que los valores de glicemia siempre han estado alrededor de 250. No, eso no jamás. Y este paciente está usando insulina. Entonces hay que hacer un ajuste de insulina. Hay que colocar más insulina porque definitivamente no está en control. Una glicemia por encima de 250. Perdón, el paciente le recomendaron insulina. Sí. Sin embargo, este paciente no ha querido usar insulina y está utilizando las pastillas, los hipoglucemiantes orales. Entonces, ¿cuándo nosotros usamos insulina? Que en esa pregunta nos quedamos. Sí. Cuando hay datos como lo que ya mencionamos ahorita, pierde peso, bebe mucha agua, se levanta mucho orinar, que son datos de hipercatabolismo, o sea que está necesitando muchas reservas y no tiene nada de insulina. Una glicemia en ayuna por encima de 300 lleva insulina. Lleva insulina. Lleva insulina. Una hemoglobina glicosilada por encima de 9 lleva insulina, aunque ahora mismo tenemos muchos antidiabéticos que pudieran utilizarse y dependiendo del paciente, si es educado, si podemos hacer educación, cambios de estilo de vida, pudiéramos intentarlo, pero el beneficio de poner la insulina temprana no tiene precio. Tengo menores complicaciones a largo plazo. Una memoria metabólica que con el tiempo va a tener menor progresión a estas segundas enfermedades que acompañan la diabetes. Voy a tener una mejor función de su endotelio. ¿Qué es el endotelio? Bueno, es mejor función de los vasos. Voy a tener un paciente que va a tener una reserva pancreática. ¿Qué pasa? Cuando colocamos insulina a tiempo, esa pequeña reserva que el paciente tiene, yo puedo descansar el páncreas, porque hay una teoría que dice que cuando está necesitando mucha insulina y no se coloca, pues el páncreas trata de compensar esa deficiencia y comienza a eliminar el poquito que tiene. Si yo coloco insulina a tiempo, el páncreas descansa y me queda una reserva. O sea, es importante que la población sepa que la insulina no es dañina. Tenemos una pregunta, adelante, su nombre y de dónde nos llama. Hola, doctor Polanco, ¿cómo está? Aya Sierra por aquí, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios, aquí su pregunta, felicidades, gracias por escucharnos. Ok, doctor, mire, yo debuté como diabética el año pasado, entonces mi pregunta es que yo tenía todos esos síntomas que dice la doctora. Lo que pasa es que uno a veces hace como un bloqueo mental, yo en el área de la salud, claro, viviendo dentro de médicos, tenía todos esos síntomas que dice la doctora y yo hice como un bloqueo. Y al final, bueno, pues como que lo acepté. Entonces, no, yo uso pastilla, pero entonces la doctora dice que es mejor, es más recomendable la insulina, porque mi diabetes es tipo 2. Ok. Lo que va a decir... Gracias por la llamada. Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Lo que va a decir... ¿Cuál es el momento para usar insulina? Es primero cómo está su control. Correcto. Tendríamos que ver sus glicemias en ayuna, tendríamos que ver su glicemia 2 horas después de haber comido, tendríamos que ver la hemoglobina glicosilada. Dependiendo de cómo está la hemoglobina glicosilada, pues podríamos colocar la insulina. ¿Cuándo es el mejor momento para colocar insulina? Ese paciente que te llega por primera vez y que tiene alguno de estos datos, probablemente en el momento de su diagnóstico era el mejor momento para colocarla. Eso no significa que no la necesite en algún momento. Exactamente, no, y no significa que debe de quedarse por siempre, ¿verdad? Exactamente, Okay. Exactamente. Mira, hay un estudio muy interesante, no voy a entrar en el detalle del estudio, pero en la evidencia nosotros hemos visto que colocar insulina a tiempo, esa reserva del páncreas, ese descanso que tiene el páncreas, ha permitido revertir diabetes. Nadie puede abrirse el pecho de decir que la revierte, pero ha pasado en casos muy pequeñitos, muy puntuales, pero ha ocurrido. Sí, doctora, pero hay un medicamento, así como mencionamos el nombre de insulina, mencionamos el nombre de un medicamento hipoglucemiante oral, que es la metformina. Es un medicamento que tiene más de 60 años ya. Sí. ¿Cuál es más beneficioso? La metformina, medicamento tan usado a nivel mundial, versus insulina. Lo que pasa es que cada una tiene su caracterización y cada una va a tener su momento. Yo puedo tener las dos al mismo tiempo. Okay. Como decíamos, hay criterios para colocar insulina. Cuando esos criterios ocurren, pues entonces hay que colocarla sin pensarlo mucho. O sea que nosotros podemos utilizar incluso una combinación de insulina. Usarla. Más, ¿cuál es el efecto secundario más que nosotros podríamos encontrar con el uso de la metformina? Bueno, los problemas de la metformina son gastrointestinales, náuseas, que te caiga pesado, que te dé dolor de estómago.
Esos son los más comunes. Ok. Pero a largo plazo no hay otros efectos. Hay un efecto importante que es la deficiencia de vitamina B12, pero Oh. generalmente son pacientes que tú sigues de cerca. Pero hemos visto muchos pacientes que aún, hablando de la metformina, siendo prediabético, pues mejora bastante. Tenemos otra llamadita. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, su nombre, ¿de dónde nos llama? Fernando de aquí de Mano Guayabo. Adelante con su pregunta. Yo una pequeña pregunta, si la insulina en exceso es verdad que hace daño en la sangre, porque he oído estos comentarios, y que con el tiempo hace problemas en la sangre. Gracias por su llamada. Una de las bondades de la insulina, y creo que el Señor ha sido bondadoso en que la tengamos en nuestro medio, es que no tiene tope. Yo puedo usar insulina, no hay una cantidad límite de que sea peligrosa. Lo importante es cuando esa cantidad de insulina está produciendo hipoglucemia, o sea que no hay una sincronía entre lo que come y lo que necesita. En esos pacientes sí es cuestión de reducirla o de ajustarla, pero generalmente no hay un tope de insulina. 809-531-1701, 809-531-5508 son nuestros teléfonos de cabina. También desde el interior sin cargos, 1-809-200-3141 y 1-809-200-5508. Usted acabó de decir hace un momentito que en el paciente prediabético, El uso de la metformina, por ejemplo, con cambio del estilo de vida, en muchos casos es suficiente. sí. Pero en este caso, ¿qué tan beneficioso es el uso de la metformina? Un estudio, a mí me gusta mucho leer de Sí, evidencia no, para que la eso gente es lo sepa mejor. de que ya esto se ha Medicina investigado. Basada en la evidencia. Un estudio que duró más de 10 años, bueno, casi 10 años, y que incluyó más de 5.000 pacientes. Bastante alto. Bastante alto, ¿verdad? El UKPDS dijo que esos pacientes que usan metformina solamente reducen la probabilidad de progresión a diabetes en un aproximadamente 35%. Bueno, Pero que con el cambio de estilo de vida es un 50 y pico, 60%. Entonces, si nosotros sumamos porcentaje, metformina y cambio de estilo de vida, estamos- 80 y pico de por ciento, o sea que vale la pena el intento, ¿verdad? Claro que sí, pero que siempre que se tome en cuenta que debe de ser indicada por un médico, porque Así vemos es. pacientes, vemos personas utilizando estos medicamentos sin haber sido indicados por un médico. Así es. Y hay muchas pruebas, análisis que hay que hacerle al paciente antes de indicarle cada medicamento. Yo tengo otra pregunta. Oh, por Dios. La tuve que copiar y leérsela y releérsela a la persona que me llamó para decirla. Tengo diabetes tipo 1 desde hace 24 años. Últimamente he tenido reacciones violentas hacia mi familia, cosa que nunca me había pasado. Puede ser causa de que el azúcar esté demasiado alta en estos momentos o que tenga las reacciones violentas. Hay un trastorno cognitivo asociado a la diabetes. Y sobre todo en el diabético tipo 1 hay una situación. Hay que ver primero sus niveles de glucemia en ese momento, porque tanto la hiperglucemia, el azúcar alta, como la hipoglucemia, azúcar baja, puede dar trastornos cognitivos y cambio en su comportamiento. Habría que ver sus glicemias en ese momento. Si hay un familiar alrededor, es alertarlo y que le haga su prueba para que puedan actuar en el momento que Lo vamos a ocurre. enviar para consulta. Sí, para allá, exactamente. para que lo evalúe. Tenemos otra llamadita. Saludos, buenas tardes. Hola. Se cayó esa llamadita. Rapidito. Oiga, doctora, que yo soy diabética y el azúcar se me sube a 400 y pico, pero yo no uso insulina. Wow. Es imprescindible usar la insulina en mí. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Es muy importante que use insulina. Sí, Como sí. hablamos en el inicio del programa, una glicemia por encima de 300 necesita insulina ya para que no se le sigan dañando todos los órganos y que podamos prolongar su vida, evitar amputaciones, evitar ceguera, evitar un daño a nivel del Insuficiencia riñón. renal, o sea, tenemos muchos renal. pacientes que hacen una insuficiencia renal aguda sobre una insuficiencia renal crónica por una descompensación Y si metabólica. ya Así llega a es. 400, hace mucho que ya está padeciendo. Hace mucho que ya está en eso. Pregunta, Wow. ¿se cura la diabetes? Esa pregunta, doctor, nadie puede abrirse el pecho y decir que se cura. Bueno, doctora, ¿Qué pero- ocurre? ¿Qué ocurre? Hay algunas situaciones en particular, por ejemplo, el diabético obeso exacto, ahí que lo se tenemos. hace una cirugía metabólica, El ese paciente, El maestro de paz. lo traté en eso, ese paciente hay una curación entre comillas, pero se ha demostrado que a los 10 años ya vuelve. O Pero sea, el paciente que se hace una cirugía bariátrica, a los que era 10 diabético, se curó, a los 10 años vuelve a tener vuelve. la diabetes. Ahora, Wow. no todos,
no todos, una gran mayoría, y probablemente no necesite o se queden antidiabéticos o la cantidad de insulina que necesite sea menor porque tiene menos grasa, menos masa, menos resistencia a la insulina, o sea que no estoy descartando esa posibilidad. Pero nadie puede abrirse el pecho diciendo la curo, porque realmente hay muchas situaciones alrededor de la diabetes. Entonces, de esos pacientes en particular, pudiera ser, pero hay un lapso de tiempo de 10 años. Obviamente las complicaciones son menos, la progresión hacia daño a estos órganos que hemos mencionado son menos, o sea que no podemos descartar. O sea que usted recomienda la cirugía bariátrica en ciertos pacientes En los diabéticos, pacientes que obesos, que tienen obesidad mórbida. Ajá. Doctora, pero recuérdese que una cirugía bariátrica puede repetirse Puede en 5, repetirse. 7, 10 años. O sea, Sí. porque hay un estudio incluso, no recuerdo el nombre, como usted que siempre tiene los nombres de los estudios, donde se han demostrado que aproximadamente un 40% de los pacientes que se han hecho cirugía bariátrica a los 5 años ya Terminan en la están otra. obesos de nuevo y si tienen recursos se hacen su cirugía Pues ahí es bariátrica. donde nosotros nos peleamos con los bariátricos, o no con los bariátricos, sino con los pacientes que optan Con por el la vía paciente. rápida. Sí, porque el problema es, si no trabajamos cambios en el estilo de vida, si no cambiamos un patrón, un hábito, generalmente el fracaso está asegurado, porque lo primero está en que aprendan a incluir hábitos nutricionales. Es difícil, es como aprender un idioma. Aprender un idioma hay que practicarlo, es tedioso, debe Pues estar para toda la voluntad. familia involucrada. Eso mismo pasa con los hábitos nutricionales. Comer bien es una costumbre que hay que ir adquiriendo poco a poco. Tenemos una llamadita, saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, Mary Santana del Bajo Yuna. Muchísimas gracias por estar con Saludos a mi nosotros en gente de Bajo sintonía. Yuna, somos de Cotuí. Adelante con su Sí. pregunta. Sí, ¿cuáles son los síntomas para saber si una persona es diabética? Muchas gracias, le Muy contestamos buena ahora pregunta. mismo. Gracias por su pregunta. Realmente los síntomas de diabetes, orinar mucho, tanto en la noche, cansancio, pérdida de peso, una característica también en su cuerpo que puede haber esas marcas oscuras donde hay mucho pliegue en el cuello, en las axilas, que es lo que se llama acantosis nigricans, pero sobre todo es un paciente que podría estar muy cansado y que puede achacarlo a otras cosas. Entonces es importante que si tiene esos síntomas, pues acuda a un Sí, especialista y que se haga por pérdida de la visión borrosa, Tomar mucha agua, orinar mucho en la orinar noche, mucho, exacto, comer poliuria, mucho, polidipsia, la 3P. polifagia. Bueno, Ujú, recomendaciones así es. finales, nos vamos, doctora, ya. Wow. La prevención es lo más importante, poner el tratamiento adecuado en el momento que haya que colocarlo. Si le dijeron que tiene que usar insulina, pues no lo dude, porque es el momento de donde tenemos que prevenir y cuidar todo el resto de los órganos que tenemos. Y a los pacientes diabéticos pueden acudir al Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, Y donde también está el doctor Polanco. Así es. Ay, nosotros ayudándole. tenemos consulta de diabetes todos los días, Así desde es. las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, o sea que ahí nosotros estamos y le brindamos atención personalizada a un costo Muy módico, módico. o sea que ningún paciente que sea diabético puede decir que no tiene a dónde ir si nosotros podemos contar con el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición. Aparte del INDEC, doctora, la consulta privada, si uno de nuestros oyentes quiere ir a su... Estoy en el centro gastrodiagnóstico los martes y los jueves. ¿Teléfono? Pueden llamar al 809-707-9732. Usted sabe que esta es su casa, no me tengo que decir nada. Gracias Usted viene por la cuando usted invitación. quiere y gracias, como siempre, por brindarnos su orientación a todos nuestros oyentes. Recordarles a ustedes que Actualidad Médica llega gracias a True Care Global Medical Service, a Urología Láser Avanzada, Dr. Pablo Mateo, a la Fundación Dominicana de Derecho Médico y Medicina Legal, al Centro de Diálisis del Caribe, AdMedical, AEDESUR y al Ministerio de Salud Pública. Recuerden ustedes la oferta que tiene AdMedical para todos los médicos, una oferta promocional para los médicos donde podrán tener admisión y control de citas, historia clínica, facturación y cuentas por cobrar. Llamen al señor José Sánchez al 809-287-8552 y al 809-717-3302. También todas estas personas que hemos anunciado aquí están en nuestro portal actualidadmedica.com.do, donde usted puede entrar y ver direcciones, teléfonos y más detalles. Doctor Polanco. Bien, nosotros esperamos a nuestro público de las redes sociales y nuestro público que están Está escuchando activo el nuestra doctor, emisora, adiós y gracias por estar que siempre la con próxima nosotros. semana vamos a traer un tema bastante interesante. Posiblemente vamos a hablar del uso inadecuado
de medicamentos. Mire, dele los La créditos. automedicación. Dele los créditos a nuestro señor productor Vladi, que es el que se encarga de que las redes sociales estén activas aquí en la actualidad médica. Bien. Bueno, señores, continúen ustedes con la programación de las voces de las Fuerzas Armadas. Será hasta el próximo sábado cuando el doctor Alfredo Polanco y una servidora Aris Beltré vuelvan a estar aquí con ustedes con un tema de interés. Pasen buenas.